Todos tenemos días malos. Tener días malos es una experiencia humana generalizada. Si alguien tomara esos días malos para hacerse una idea general de nosotros, seguramente se haría una idea equivocada. Y es que tener un día malo te puede suceder por muchas razones, desde no dormir, estar estresado en el trabajo o multitud de causas más. Y esto, aunque al principio pueda parecer similar al narcisismo, o al menos a ese trato que estas personas dan a los demás, en realidad no lo es. Muchas personas llegan a este tipo de información pensando en que sus parejas, padres o jefes son personas difíciles con las que no se puede dialogar, o que directamente son unos capullos. Algunas encuentran que esto de narcisismo no les encaja demasiado y otras muchas de ellas sí. Y es que tanto lo de tener un mal día como lo de ser narcisista puede tener algunas similitudes, pero lo que desde luego tiene son muchas diferencias. El caso es que muchas personas facilitadoras y monos voladores terminan excusando al narciso con es que tiene un mal día o no te lo tomes a mal, él o ella es así y todo ese tipo de cosas. Esto confunde todavía más a la víctima y la conduce al famoso estado de niebla mental, en la cual una vez que ésta entra ya es más difícil salir. Por eso, para comprender mejor esto, en este vídeo vamos a ver cuáles son las diferencias entre narcisismo y tener un mal día. Pero antes, si eres nueva o nuevo en el canal, por favor, suscríbete y dale a like para hacer que el vídeo llegue a más personas. Muchas gracias. Cuando la gente se encuentra con esta información de primeras puede pensar que simplemente estamos describiendo lo que es tener un mal día. Muchas personas quitan importancia al hecho de que esa persona te haya chillado, te haya hablado mal o te haya humillado, como si esto fuera algo normal, algo a lo que tendríamos que estar todos acostumbrados o como si no pudieras quejarte por ese trato. Y es que muchos de los facilitadores de los narcisistas acuden a esta explicación peregrina de que en realidad están teniendo un mal día sin analizar correctamente la situación. Esto es una forma de gaslighting que se encargan de hacer estas personas facilitadoras y también los monos voladores, ya sea de manera consciente o inconsciente. El caso es que este tipo de excusas y explicaciones pueden confundir todavía más a la víctima, dejándola indecisa sobre qué decisión debe tomar a continuación o cómo debe tomarse el que la estén maltratando todo el tiempo. Y es que, a priori, el narrar este tipo de hechos puede confundir a las personas e inducirlas a pensar que lo que estamos describiendo aquí son a personas que tienen un mal día o simplemente mucho genio. También a personas que tienen mala suerte y la pagan con los demás. Pero eso de enmarañar las explicaciones ya se lo dejamos a los narcisistas, a sus monos voladores y a los gurús que no entienden sobre abuso psicológico y aún así tratan de leccionarnos. Por eso, para resolver todas estas dudas, vamos a ver cuáles son las diferencias entre abuso narcisista y tener un mal día. En primer lugar, tenemos que saber que tener un mal día es, como hemos dicho, una experiencia común en la vida de las personas. O sea, todos podemos sufrir esto. Este hecho puede ser causado por muchos factores como son el estrés, la falta de sueño, los problemas en el trabajo, en las relaciones interpersonales, entre otros muchos. Y es que las personas pueden tener días en los que se sientan malhumoradas, irritables o frustradas debido a eventos estresantes o desafiantes en su vida. Por ejemplo, puede pasar que estés teniendo un problema en el trabajo que nubla tu mente y te hace estar más nervioso de lo normal. Trabajas más horas, no duermes lo suficiente y tienes un nivel de ansiedad altísimo. A esto se le añade el tener que hacer tus tareas de la vida diaria como siempre, además de llevar y recoger a los niños del colegio o cuidar de alguien enfermo. Puede que tras semanas o meses así, un día termines explotando por una tontería y seguramente lo pagues con la persona que menos se lo merezca de todas. O sea, a todos nos puede pasar que un día actuemos de forma despótica, insensible, desconsiderada o sin empatía y encima sea con la persona que menos se lo merezca. ¿Esto nos hace narcisistas? Por supuesto que no, porque se trata de momentos aislados. Tener un mal día generalmente es algo temporal y este pasa una vez que las circunstancias estresantes disminuyen o se resuelven. O sea, después de que hayan pasado los factores estresantes, la persona puede recuperarse emocionalmente y volver a su estado basal, el cual no se caracteriza precisamente por levantar la voz a los demás o tratarlos con desconsideración. Además, la persona que tiene un mal día y termina explotando generalmente pide perdón enseguida, intenta cambiar para la próxima vez o compensar a la otra persona. Es decir, no te chilla y luego te hace la ley del hielo, por ejemplo, o no se enfada contigo por algo que no has hecho y luego trata de confundirte para que seas tú quien asuma las culpas cuando en realidad no has hecho nada malo, con el famoso gaslighting. Tampoco hace como si nada hubiese pasado y se hace el sueco cuando tratas de sacar el tema porque te ha molestado. En cambio, en el abuso narcisista, vemos que el estado basal de esa persona, es decir, su comportamiento de base, es precisamente ese, el de la indiferencia y la desconsideración y no el otro. ¿Qué quiere decir eso?
Bueno, pues que en primer lugar el abuso narcisista es un patrón habitual de comportamiento que se caracteriza por la manipulación y la destrucción que causa en el individuo. Es decir, esa manipulación, humillación y demás van a ser cosas demasiado habituales como para considerarlos hechos aislados. O sea, no ocurren en momentos de estrés o de ansiedad, sino que va a ocurrir en más de una ocasión. Por eso, en segundo lugar, debes tener en cuenta que este tipo de abuso tampoco ocurre todos los días, como tampoco lo hacen los días malos, pero sí aparecen las veces suficientes como para que no lo tratemos como un hecho aislado. Como sabes, los narcisistas saben muy bien qué cara poner a los demás y encandilar a los otros. Por ejemplo, si tenéis que ir a una cena de trabajo, el narcisista será el más atento caballero no solo contigo, sino también con su jefe, con la mujer de su jefe y con la familia de su jefe. Se sabrá el cumpleaños de las hijas de su jefe y les preguntará cómo les va en el colegio y todo ese tipo de cosas. Es decir, saben poner una buena cara cuando se requiere de ellos y saben cómo encandilar y complacer a los demás, solo que contigo y tus hijos no lo hace porque cree que no lo necesita. O lo que es peor, en muchas ocasiones piensan que sus víctimas no se lo merecen. Esta doble cara tan marcada dejará una huella muy grande en las personas más cercanas a ellos, ya que verán no solo cómo de bien tratan a los demás, sino que después habrá un agravio comparativo con cómo les tratan a ellos. Por ejemplo, esta misma persona que se sabe el cumpleaños de las hijas de su jefe, después no se acordará del cumpleaños de sus propios hijos, o puede que ni aparezca. O esa misma persona que era todo risas y anécdotas divertidas durante la cena de empresa, después descargará toda su ira esa misma noche contra ti una vez que lleguéis a casa, a lo mejor porque el jefe no le ha prestado la atención que él o ella quería o porque le ha prestado más atención a un compañero suyo. Por supuesto, tú te convertirás en su saco de boxeo personal para liberar toda esa tensión y toda esa frustración. Y volviendo a los malos días, uno no puede controlar tanto ese buen humor y esa condescendencia con los demás si está teniendo un mal día. Pero en el caso de los narcisistas y su abuso, hay muchos que sí pueden apagar y desconectar el interruptor, por así decirlo. Es cierto que el abuso no aparece siempre 24/7, porque entonces sería algo demasiado obvio, pero sí muchas más veces que un simple mal día y además en muchas ocasiones con esa intermitencia tan sorprendente. Aquí entraríamos de lleno en el debate que hay sobre si el narcisista es consciente o no de ese abuso que lleva a cabo. Como sabes, hay autores e investigadores en la materia que dicen que sí y otros que no, aunque en líneas generales muchos apuntan a que esto sería mucho más intencionado de lo que nos imaginamos, debido por ejemplo a esa intermitencia intencionada de la que hemos hablado. En tercer lugar, el abuso narcisista suele ser perpetrado por personas que están en el extremo del continuo narcisista, es decir, generalmente aparecen personas que suelen mostrar de manera habitual una personalidad altamente narcisista y centrada en ella misma. Veremos en ellos una gran falta de empatía, sentido de derecho, una creencia irracional de superioridad frente a los demás, un intento de relacionarse solo con personas que estén a su nivel o que sean de alto estatus, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los individuos que ejercen el abuso narcisista suelen tener una gran falta de empatía, una necesidad constante de admiración y un sentido exagerado de autoimportancia. Esto es totalmente distinto a tener un mal día, ya que esta experiencia la podemos tener todos y todas, independientemente de nuestros rasgos de personalidad. Es decir, hasta la persona más empática puede coger un día y pagarlo con quien menos lo merece, pero que casualmente pasase por allí. En el abuso narcisista vemos que este aparece principalmente en personas con alto grado de narcisismo. Al ser un patrón de comportamiento recurrente, no es algo que un día aparezca y después desaparezca, sino que es algo más persistente y estable en el tiempo, y que está más relacionado con su forma de ser que con cualquier elemento externo como puede ser presión o estrés en el trabajo. ¿Quiere decir esto que si alguien nos chilla o nos humilla y luego nos pide perdón porque está muy estresado, debamos de disculparle siempre? Por supuesto que no. Como sabes, alguien que hace esto y que después se disculpa constantemente sin implementar ningún cambio en su comportamiento es alguien que simplemente nos está mintiendo y nos está manipulando para que le perdonemos siempre. La diferencia entre eso y un mal día se ve en alguien que se arrepiente de veras y que realmente intenta cambiar. En cuarto lugar, el abuso narcisista puede manifestarse de varias formas, es decir, no existe un único modo. Esto puede darse en forma de crítica constante, de manipulación emocional, de menosprecio, de control, de invalidación de los sentimientos de la víctima y también de explotación. Es decir, a diferencia de tener un mal día, el abuso narcisista es un patrón de comportamiento continuo y muchas veces deliberado, que tiene como objetivo mantener el poder y el control sobre la víctima. Normalmente detrás de todos estos comportamientos abusivos existe la intención de controlar de algún modo a su víctima, ya sea con respecto a su vida social, laboral o con su toma de decisiones más básica.
En quinto lugar, las víctimas de abuso narcisista pueden experimentar daños emocionales significativos, incluida una baja autoestima, ansiedad, depresión y también trastorno de estrés postraumático complejo. O sea, aquí no estaríamos hablando de discusiones aisladas que nos pueden afectar en mayor o menor medida, sino de un totum revolutum que aglutina comportamientos abusivos recurrentes, que son silenciosos en muchas ocasiones, pero que conllevan una pérdida de salud mental significativa para quien los padece. Es decir, no se trata de que el narcisista haya tenido un mal día en el trabajo y lo pague contigo porque no sabe cómo gestionar eso, sino que teniendo o no teniendo esa experiencia va a apuntar contra ti todo ese repertorio de conductas, cada cual más abusiva, como acoso y derribo. Este tipo de comportamiento tiene como objetivo coartar y controlar a la otra persona, y no solo es un producto de no saber gestionar las emociones o de hacerlo de manera incorrecta. Muchas personas llegan a este tipo de información y se confunden todavía más porque no encuentran buena información al respecto. Otros dan con gurús o psicólogos y psiquiatras que no conocen este tema en profundidad y se dedican a comparar y a minimizar lo que puede hacer un narcisista con su víctima con lo que podemos hacer todos en un mal día sin saber cómo gestionar esas emociones. Y desde aquí te digo que no es lo mismo y que no tiene las mismas consecuencias, ya que mientras tener un mal día es una experiencia temporal, común y que no va más allá muchas veces, el abuso narcisista es un patrón de comportamiento destructivo y manipulador que tiene un impacto duradero en la víctima. Por supuesto, todos podemos tener discusiones y ser nosotros quienes las hayamos comenzado, pero no todos llevamos a cabo un patrón generalizado de conductas encaminadas a controlar y hacer daño a la otra persona. Además, alguien que no cumpla con un alto nivel de narcisismo y tenga algo de empatía, si acaso esté teniendo un mal día, es normal que esa persona muestre arrepentimiento después, que se haga cargo también de sus acciones, que pida perdón y que intente compensar a la otra persona o intente al menos cambiar su comportamiento. Esta serie de acciones rara vez las vas a ver en un narcisista. Ellos se regodearán en lo que están haciendo, no pedirán perdón, no se harán cargo y tampoco cambiarán. También será normal que en lugar de asumir ellos la responsabilidad de lo que ha sucedido, te hagan creer que la culpable o el culpable eres tú por su comportamiento, por lo que son diferencias muy importantes. Por tanto, llegados hasta aquí, es importante reconocer las señales de este trato narcisista y buscar apoyo y ayuda si te encuentras en una situación de este tipo. Por cierto, ¿te ha resonado algo de lo que he dicho? ¿Con qué punto te quedas más? ¿Qué haces tú cuando tienes un mal día? ¿El narcisista te hacía creer que su comportamiento se debía a eso? ¿Te lo hacían creer los demás? Por favor, escribe abajo en la caja de comentarios. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Dale like si te ha gustado y compártelo en tus redes sociales o con alguien que creas que le pueda ayudar. Suscríbete si todavía no lo has hecho, dándole a la campanita para ver más vídeos así. Te mando un abrazo y mucho ánimo en tu camino a la recuperación.